entrar al detalle porque estamos un poco más profundo. Entonces, farmacodinámica, nos quedamos con este concepto, tenemos varios conceptos, pero nos quedamos el estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. Punto. Ustedes me decían en la práctica, efecto del fármaco sobre el organismo. Entonces, como retroalimentación está muy bien. Esto es lo que se busca con la farmacodinámica, saber primeramente las moléculas, a qué receptor va, si ese receptor tiene cambios bioquímicos y fisiológicos, o si hay una respuesta o no hay una respuesta. Entonces, este cuadrito de acá nos hace referencia, ¿no?, a una macromolécula que se une a un receptor. Ese receptor, hay una afinidad, puede haber una acción intrínseca, como no puede haber una acción intrínseca. Entonces, está relacionado con la farmacodinámica. Aquí nos dice, los fármacos alteran la tasa de magnitud de una respuesta celular, más que crear nuevas respuestas. No está hablando de lo mismo que hablábamos. Teníamos mayor potencia o mayor efectividad si se une la molécula correcta a su receptor correcta para producir un efecto en esa célula. Entonces, no crea nuevas respuestas, no existe eso, no existe hasta ahora el fármaco. De repente, de aquí unos 200 años más, ¿no?, vamos a tener esa tecnología todavía. Esto es lo que hablamos de magnitud. Esta sí, en esta diapositiva la teníamos. Teníamos la especificidad del receptor, la expresión de los receptores específicos en los tejidos, el acceso al fármaco en los tejidos. Por supuesto, si no hay el receptor que buscamos y la actividad que buscamos, no va a existir. Por ejemplo, si yo les digo el efecto simpático del aparato digestivo, ¿tiene magnitud de respuesta? A ver, otra vez. Si yo les digo el efecto, una pregunta podríamos decir, el efecto simpático en el aparato digestivo, ¿hay una respuesta de magnitud cuando se estimulan los receptores simpáticos? Solamente con saber fisiología. La fisiología digestiva predomina el simpático o el parasimpático. No es lógico lo que estoy diciendo, ¿no es? Los receptores, si nosotros utilizamos moléculas que van a producir y queremos producir un efecto simpático en el digestivo, no lo vamos a lograr nunca. No lo vamos a lograr. ¿Por qué? Específicamente porque en esa zona los receptores no son simpáticos. Son receptores mucarínicos relacionados a la acetilcolina. Entonces, la magnitud de la respuesta depende de lo que nosotros querramos estimular o no, producir una respuesta intrínseca a la molécula farmacológica, ¿no? Concentración del fármaco en diferentes tejidos, farmacokinética e interacción. Vamos a ver qué tenemos acá. La misma diapositiva, estructura química, afinidad y actividad intrínseca. Puede tener afinidad, pero no puede tener actividad intrínseca, ¿no? Ya lo vimos esto. Receptores que tenemos, receptores de la membrana celular y nuclear.
Ahora, el efecto de los receptores, su efecto puede ser agonista o puede ser antagonista. Vamos a ver la clasificación que decían ustedes, doctor, pero podemos ver fármacos, por supuesto, vamos a estar viendo fármacos agonistas, antagonistas siempre, porque es lo que vamos a hablar siempre. Hay unas imágenes aquí que puede sernos útiles. Aquí está. Esto, por ejemplo, el mecanismo de acción de algunos fármacos con sus respectivos receptores y regulaciones, ¿no? Tenemos receptores que pueden regular el entorno iónico, como veíamos en los fármacos que actuaban en los canales iónicos, y las actividades de las vías intracelulares. Hay una diapositiva que quiero mostrar. Y nos dice integración y amplificación de la señal. Les decía yo, no podemos hacer que una célula nerviosa se convierta en un miocito, imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Producimos, el miocito tiene un receptor que se llama receptores adrenérgicos. En este caso tenemos beta, receptor beta 1. ¿Qué es lo que hace el receptor beta 1? Incrementa el AMP cíclico. ¿Qué es el AMP cíclico? Es un segundo mensajero que se activa a través de una señal en la membrana celular y esta va a producir una respuesta dentro de la célula. ¿Qué es lo que hace el AMP cíclico? Liberar lo que es calcio y va a producir la contractibilidad cardíaca. Me dirán, doctor, ¿qué fármacos pueden utilizarse para tener este efecto agonista, por ejemplo? Ese es un efecto agonista fisiológico, que podemos hablar de los fármacos que se llaman inotrópicos positivos o medicamentos del corazón, que van a producir una respuesta positiva en el corazón. A esa respuesta le llamaremos agonista. Hay medicamentos que van a producir lo contrario, el miocardio, por ejemplo. A estos se llaman antagonistas. ¿Cuáles? Se unen a los receptores beta, se llaman beta bloqueantes. Y tenemos al propanolol, el propanolol, por ejemplo. Entonces, este va a producir una acción dentro de la célula y su acción va a ser positiva. Bueno, aquí tenemos, miren, la actividad en el músculo liso. La actividad de los receptores beta adrenérgicos producen fosforilización de proteína, disminución de la liberación del calcio y relajación del músculo liso. En realidad, si nosotros hacemos una búsqueda de la fisiología del músculo liso, el receptor simpático va a ser alfa 1 y alfa 2. Alfa 1 va a producir vasoconstricción y alfa 2 va a producir, ¿qué va a producir? Que se inhiba la función simpática a esos niveles. Pero aquí tenemos una reacción del músculo liso que estamos produciendo fisiológicamente una señal para producir un efecto fisiológico. Por eso que el dominio de la fisiología y la bioquímica en farmacodinámica es muy importante, ¿no? Bueno, vamos a ver si tenemos alguna diapositiva que nos pueda servir. Nos dice la amplificación de señales fisiológicas. Un neurotransmisor, una hormona, bueno,
y otros ligandos que se unen a una respuesta o dominios celulares. Cuando hablamos de dominio estamos hablando de receptores. Tenemos dominios extracelulares, intracelulares y nucleares, ¿no? Estos son los conceptos que tenemos que tener básicos. ¿Qué es un agonista? Que lo vamos a hablar ahora. ¿Qué es un antagonista? ¿Por qué puede haber tolerancia en una molécula farmacológica? ¿Qué es la taquifilaxia de una molécula? ¿Qué es la afinidad de una molécula? La eficacia, la actividad intrínseca, la potencia, la dosificación, la dosis efectiva, dosis terapéutica, dosis tóxica. Nos hablan de conceptos básicos que vamos a ir viéndolos, por supuesto, a este nivel. Hasta aquí me quedo en esta diapositiva. ¿Listo? Nos vamos a... receptores que tenemos que conocer. Receptores acoplados a canales iónicos, receptores acoplados a proteína G, receptores de actividad enzimática. Hay una pregunta de su compañera que me decía, doctor, no le entiendo la característica de la actividad enzimática. El sustrato, vamos a ver también, el sustrato cuando se une a una enzima, el sustrato es el fármaco. Cuando se une a una enzima, puede producir un efecto catabólico, como decíamos. ¿Qué es catabolismo? Acelerar, degradar una molécula y estimular a la aceleración de la acción de ella, ¿no? Entonces, también tenemos la regulación de la transcripción genética y nos vamos... Creo que ya hablamos de esto. Creo que aquí nos quedamos, ¿no? Sí. Vimos esto. Ya. Entonces, resumiendo, aquí, por ejemplo, tenemos... Estos son los fármacos y estas son las enzimas que va a inhibir. Chicos, se supone que ya ustedes lo saben, todas esas enzimas funcionan. Pero yo sé que vamos a repasarlo, por supuesto. Acetilcolinesterasa, no vamos a hablar de todo porque el tiempo no nos da. Acetilcolinesterasa, ¿qué hace? Degrada la acetilcolina en acetato. Exacto. ¿Qué molécula hace esto? Farmacológicamente tenemos la neostigmina, la piridoximina también. Son medicamentos que van a producir un aumento de la acetilcolina, produciendo un aumento de la acción y magnificando la acción de la acetilcolina en el receptor. ¿Ok? Tenemos otra, vámonos, cualquiera de estas. Ya hablamos de la ciclooxigenasa. Esta se llama lovastatina. Los famosos astorvastatina, simvastatina, que son medicamentos que van a producir bloqueo de la formación de colesterol. Esta enzima que está acá, ¿cómo es su nombre químico? Estábamos acordando. 3-hidroximetilguanilcoenzima A. Esa enzima va a producir colesterol. Su principio, gracias a esta enzima se produce colesterol. Cuando utilizo esta de aquí que se llama lovastatina, astorvastatina, simvastatina, ustedes podemos elegir el que ustedes quieran, tienen la potestad de producir el bloqueo, pero tenemos que saber qué forma esta molécula. Forma colesterol. ¿Ok? Vamos a la siguiente.
A ver. La monoaminoxiasa, que es la más fácil. B. Esta droga se llama selegilina. La monoaminoxiasa, fisiológicamente, ¿qué función tiene? Degrada las catecolaminas. Degradan las catecolaminas, ¿no? ¿Cuáles son las catecolaminas? Adrenalina, noradrenalina. Adrenalina, Dopamina, serotonina. noradrenalina, serotonina. Entonces, cuando bloqueamos a esta molécula, vamos a tener un aumento de las catecolaminas en sus receptores. Vamos a magnificar su función o su efecto en sus receptores correspondientes. Entonces se convierte en fármacos que tienen su función específica relacionado a la fisiología que cumplen. Entonces, ese es el principio de un agonista y de un antagonista. Si yo, increíble, ¿no? Voy a hacer en un fármaco bloquear cuando bloqueo hago un efecto antagonista. Estoy diciendo un efecto antagonista porque estoy bloqueando la acetilcolinesterasa, pero mi efecto va a ser de magnificación de la acetilcolina. ¿Entendieron? Más fácil no se puede ya, ¿no? Aquí tenemos los fármacos relacionados de los canales iónicos. Lidocaína, como decimos, va a bloquear, ¿no?, los canales sensibles al voltaje. Amiloride está relacionado con los canales de sodio del tubo renal, igual bloqueador. Nifedipino, los canales de calcio sensible, que se llaman bloqueantes de los canales de calcio. Tolbutamina, los canales de potasio sensible, pues aquí los activamos. El diazepam, ¿qué hace? Abre los canales de cloro y activa la función GABAérgica. Tenemos fisiológicamente, podemos bloquearlos o activarlos. Por ejemplo, el diazepam se une a los receptores GABAérgicos, abre las moléculas, abre los canales de cloro y produce una hiperpolarización en la membrana celular. Entonces, aquí tenemos como respuesta un mecanismo de acción que está relacionado a los canales iónicos. Cotransportadores. Tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del famoso omeprazol, ¿no? Nos dice el omeprazol actúa en las bombas de protones en las células parietales. ¿Qué hace? Las bloquea y produce disminución de la formación de ácido clorhídrico. La furosemida es un cotransportador también. Va a bloquear la asa del Henle en la bomba, en la membrana celular también, en la bomba de sodio, potasio, 2-cloro, en la ascendente, ¿no? Por eso se llaman diuréticos de asa, los famosos Lasix que dicen, ¿no?, que todas las mujeres quieren tomar Lasix. ¿Por qué dicen? ¿Por qué quieren tomar Lasix? Yo furomicidad. Para eliminar los líquidos para bajar de peso. Igual los hombres comprando láser, furosemida, ¿no? Quieren bajar de peso. Pero en realidad no baja peso, lo que baja es agua, porque es un diurético. Bueno, entonces aquí, chicos, el mecanismo de acción de estas moléculas está relacionado con sus cotransportadores. Permiten movimientos iónicos, como está aquí, vamos a leer.
y de moléculas orgánicas pequeñas como aminoácidos, glucosas a través de la membrana. Sitios de reconocimiento con los que se combina el ligando endógeno para ser transportado. Bueno, entonces, estos transportadores hay que tenerlos en cuenta. Yo les voy a dar en las prácticas, no sé si, una lista del Brenner, del libro del Brenner de farmacología, todo más detallado todavía. Lo vamos a ver. Fisiológicos, estos son los receptores llamados fisiológicos o naturales, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, activadores y bloqueadores. Por ejemplo, el salbutamol es un activador de los receptores beta 2. ¿Dónde encontramos receptores beta 2 principalmente? Pulmones. Se convierte en un medicamento agonista de los receptores beta 2. Tenemos uno que produce el efecto contrario, ¿no? Que se utiliza en medicamentos para la presión arterial. Se llama el propranolol. ¿Propanolol? O propanolol. Son bloqueadores beta, pero no son bloqueadores específicos beta 2. ¿Por qué dice que hacen lo contrario? Muy bien. Muy buena pregunta. ¿Por qué dicen que hacen lo contrario? Porque es un medicamento que lo utilizamos para la presión, para disminuir la presión arterial. Sus receptores de propanolol no son específicos beta 2, sino son específicos beta 1. ¿Qué va a producir en su terapéutica? Disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la presión arterial. Pero no tiene nada que ver con la actividad del pulmón. No tiene ni una. Solamente que produce el efecto antagonista de lo que es broncodilatador. Normalmente el pulmón está broncodilatado gracias al efecto simpático, por el efecto agonista beta 2. Como este medicamento no es específico solamente para beta 1, también actúa en beta 2, bloqueando la acción del simpático en su receptor. En vez de producir la vasodilatación, va a producir su efecto contrario, la broncoconstricción. Por eso este medicamento está contraindicado en los pacientes asmáticos. ¿Propanolol? De esta manera, la interacción de los fármacos, ¿no? Si yo estoy enfermo de asma, el paciente está enfermo de asma, y toma salbutamol y aparte tiene presión arterial elevada, lo normal es que nosotros, ¿no?, le demos un medicamento que no tenga interacción con el mecanismo de acción de las moléculas. Utilizamos otro medicamento, pero ya tenemos el conocimiento de farmacología que nos dice no dar beta bloqueantes a los pacientes que tienen asma bronquial. Ejemplo, principalmente nos dice paciente joven, más o menos de su edad, entre los 20 años y 35 o 40, tratamiento de elección para los hipertensos, beta bloqueantes. Pero si ese paciente, te lo dicen los protocolos, te dicen, bueno, y si ese paciente es asmático, no es de primera elección, entonces mi beta bloqueante. Eso es farmacología. Porque los protocolos le piden, usted tiene que dar esto. Pero cuando viene el paciente, le damos eso, y nos olvidamos de lo que tiene
y de las patologías de base y la interacción farmacológica. Por eso el mecanismo de acción hay que conocerlo, por lo menos lo básico, chicos. Lo básico. ¿Ya? Vamos rapidito. No reacciono. Esto es una belleza, el sistema de receptor y efector. Les decía, en la fisiología bioquímica tenemos proteínas que se llaman GI, GS, y tenemos moléculas farmacológicas que se unen a sus receptores correspondientes que pueden estimular o pueden inhibir. GS, el estimulador, ¿qué es lo que hace? Va a producir un efecto positivo en la adenilciclasa, lo que va a producir la activación de 2 segundos mensajeros dentro del citoplasma. Se llama el AMP cíclico y bueno, también la producción o movimientos del adenosín trifosfato. Este segundo mensajero va a producir efectos positivos en las proteínquinasas que van a producir la fosforilización de las proteínas, produciendo un efecto positivo. Cuando hablamos de GS, hablamos de efectos positivos. Entonces, la molécula farmacológica se une a este tipo de receptor, va a producir un efecto agonista cuando hay una actividad intrínseca acá. Va a producir una actividad que se une al receptor, pero no tiene ni una actividad intrínseca acá, se llama antagonismo. Entonces, ahora me dirán, se une a la GI, pero su actividad de GI es inhibitoria. O sea, no vamos a tener la adenilciclasa activa, pero vamos a producir otros efectos fisiológicos que ustedes lo conocen. ¿Qué va a producir? La apertura de canales que se llaman, por ejemplo, los canales de potasio. Eso es fisiología pura. Si yo me voy a un receptor GI, no voy a tener activo la adenilciclasa, por supuesto que no. Pero voy a abrir canales de potasio que van a producir un efecto en la membrana celular. ¿Okay? Estos son, nos dice, doctor, pero yo me preguntaría, de todos los fármacos, ¿cuáles son los más frecuentes de sus receptores? Ustedes se preguntarían eso, o sea, de todos los fármacos que vamos a ver, doctor, ¿cuáles son los más frecuentes en su mecanismo de acción de estos receptores? Y la respuesta es que casi un 80% de los fármacos que nosotros utilizamos son proteínas G. O sea, casi la mayoría son acoplados a proteínas G. Bueno, para hacer esto ya lo hicimos en la anterior diapositiva, pero estos son los receptores acoplados a los canales iónicos: colinérgico, nicotínico, receptores GABAérgicos, receptores triptaminérgicos. ¿Qué tipo de neurotransmisor es que actúan los receptores triptaminérgicos? Fisiología. No la despierto. No se preocupe, yo entiendo. ¿Sería de dopamina o algo así? Serotonina. Serotonina. Serotonina, para que se acuerden. 5-HT3, serotonina.
receptores de glutamato, aspartato y glicina, también relacionados con los canales iónicos. Bueno, otra vez aquí, bueno, ya lo hablamos de esto en la diapositiva anterior, de los receptores G. Tenemos otros, aparte del GS y GI, que es el GQ. El GQ tiene otras características. No actúa en la adenilciclasa, sino actúa ¿en dónde? En el segundo mensajero que se llama diacilglicerol, para activar el diacilglicerol y el IP3, inositol trifosfato. ¿Qué es lo que hace? Produce efectos dentro de la célula, como por ejemplo liberación del calcio dentro de la célula. Entonces, un efecto positivo al estimular diacilglicerol y el IP3, que es un segundo mensajero, es la apertura de los canales de calcio dentro de la célula. ¿Y qué función tiene la apertura de los canales dentro de la célula? Despolarización. Vamos a producir un efecto de la membrana celular, como ustedes están hablando ahorita. Esa es la parte de fisiología. Vamos a otra. Miren cuántos receptores tenemos de proteína G. Adrenérgico, dopaminérgico, colinérgico, muscarínicos, histaminérgicos, triptaminérgicos, purinérgicos. ¿Eso no va a entrar al examen? Eucosanoides, receptores de angiotensina 2, bradicininas, opioides. Pero sí, claro, es facilísimo. No es tan bueno. Solo tres, ¿no? Solo tres. Máximo. Receptores. Si las proteínas las tienen que dominar con la palma de su mano, es lo único que yo pido. Porque todo, miren, a ver, si yo les pregunto cualquiera de estas, se relaciona con la proteína G. Punto. Increíble, o sea. Es muy fármaco fácil, relacionado. doctor, es muy fácil. Facilísimo. ¿No? Aquí tenemos. Esto se relaciona con los receptores de actividad enzimática. No va a ser pálido. El dominio de fijación de localización extracelular y el dominio catalítico de localización intracelular. La proteína se fosforiliza y su efecto es en minutos, lo que hablábamos en el efecto de una activación enzimática a nivel celular. Y sus receptores se llaman receptor proteína sinasa. Tenemos a estos otros receptores. Seguramente que estos no han machacado el año pasado, que dan miedo. Receptores tirosina sinasa. Yo solamente voy a hablar de sus ligandos y sus moléculas y sus factores de activación. Insulínico, epidérmico, factor de derivados de plaqueta, factor de crecimiento de insulina y cicloquinas. Todos estos ligandos activadores se relacionan principalmente con los receptores tirosina sinasa. Esto está relacionado con otro receptor que se llama receptor guanil ciclasa. Este receptor está relacionado con una hormona que produce a nivel en el corazón y produce una actividad a nivel renal. Se llama el péptido natriurético auricular. ¿Para qué sirve? Eliminación de sodio. Eliminación de sodio. Cuando la presión se eleva y los volúmenes de las aurículas aumentan, se produce la liberación de esta molécula, podemos decir, que produce a nivel de los receptores guanil ciclasa una actividad que es la secreción principalmente de sodio y agua. Medicamentos nuevos
para la presión arterial están dirigidos a este mecanismo de acción. No lo tenemos todavía en Bolivia, pero sí los hay muy cerca. En Brasil ya hacen protocolos de este tipo de moléculas, entonces muy importante que lo conozcamos. Y por último, tenemos los receptores que regulan la transcripción genética. Como les decía anteriormente, ¿no? Tenemos receptores nucleares que van a tener un efecto celular y están relacionados a estos ligandos. Los glucocorticoides, los mineralocorticoides, todo lo que es hormonal, se relaciona con el núcleo. Las hormonas tiroideas, retinoides, sustancias inductoras, vamos a tener un ligando al núcleo, ¿no? Aquí tenemos, miren, esta es la molécula, si quieren fisiológica, a ver, ¿qué molécula podemos hablar? Conozcan ustedes de hormonas. Cortisol. Cortisol. Bueno, tenemos esa molécula, entra por difusión simple al intracelular. Tenemos una molécula de choque, aquí, se llama así la molécula, un receptor, que hace que la molécula salte, podemos decir, hacia adentro del núcleo y produzca una unión con un receptor del ADN. De esa manera estimula a la formación de síntesis de proteínas. Vamos a ver medicamentos que están relacionados como los antitiroideos, por ejemplo. Pacientes que tienen problemas de la tiroides, los hipertiroideos, que le damos medicamentos que sus sitios o su mecanismo de acción son dentro del núcleo. ¿Entendido, no? Estamos haciendo lo más sencillo posible. Lo más lento. Lo más bonito. Ya. Ahí Aquí está. tenemos el concepto de afinidad. Decíamos, nos dábamos hartos conceptitos, ¿no? Capacidad que tiene un fármaco de unirse al receptor y formar un complejo que se llama fármaco-receptor. No significa que su efecto va a ser positivo, sino que significa que hay una afinidad al receptor, sus moléculas son idénticas y se pueden unir. Punto. ¿Cuál es la actividad intrínseca? Es la capacidad que tiene el fármaco, parte de unirse a su receptor, generar una actividad dentro de la célula. Esa es la actividad intrínseca del fármaco. Nos dice aquí, permite diferenciar qué fármacos se unen al mismo sitio, el receptor, y producen efectos iguales o pueden producir un efecto antes. Se une a su receptor y no tiene efecto intrínseco. Se une al receptor y sí tiene efecto intrínseco. Concepto de agonista. Es un fármaco provisto de gran afinidad por el receptor con una actividad intrínseca. Él puede excitar o puede inhibir. Antagonista. Se une al receptor pero sin actividad intrínseca. Bloquea los efectos normales inducidos por los agonistas. O sea, son conceptos bien claros, ¿no? No hay dónde pelarle con tantos ejemplos que hemos dado. Ahora, me dirán, doctor, ¿hay una clasificación de agonistas? Resulta que sí. Hay una clasificación y está de acuerdo a las características de la magnitud podemos decir, del efecto. Mayor amplitud, mayor efecto, podemos hablar. Un agonista
podemos decir, con actividad intrínseca lo colocamos agonista 1. Un antagonista colocamos sin actividad, unido al receptor, y un antagonista parcial. Se une al receptor, pero su fuerza y su capacidad no es la totalidad de la potencia o la magnitud de su receptor o su efecto. Entonces, miren, nos habla sobre esto y nos dice